Un saludo a todos los estudiantes de grado séptimo. En el día de hoy vamos a estar estudiando la temprana Edad Media, la cual inició a finales del siglo V y llegó hasta el fin del siglo VIII. Esta temprana Edad Media es extendida desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta las invasiones bárbaras. Específicamente podemos nombrar, por ejemplo, a los hunos en cabeza de Atila y a estos otros pueblos o tribus bárbaras que vemos aquí reflejadas en el mapa. Entonces podemos hablar de los anglos, de los sajones, los francos, los vándalos, los ostrogodos, visigodos y unas marcas específicas sobre las fronteras. Entonces, esto va a dar lugar también a la formación de reinos romanos germánicos. También en esta temprana Edad Media vamos a encontrar al Imperio Bizantino muy fortalecido y la aparición del Islam. Algunos de los reinos, ¿sí?, que comenzaron a formarse, algunos de ellos pues corrieron diferentes suertes. Algunos desaparecieron y otros perduraron y prosperaron durante siglos. ¿Qué características o qué rasgos tenían en común estos pueblos y estos reinos? Pues vamos a encontrar varios. Un rasgo específico, que es el que estamos viendo en este momento, es el del ruralismo, basado entonces en una economía rural, de campo, donde se va a trabajar la agricultura, donde se va a desarrollar la ganadería como parte vital del sustento diario, pero también del sustento para el señor o para el rey. También vamos a encontrar que tienen en común estos reinos es la escasa actividad comercial. Vamos a encontrar ciudades con poca población porque la mayoría prefiere estar en el campo, donde se pueden desarrollar las actividades antes mencionadas, como la agricultura, que es la parte fundamental, ¿sí?, en la obtención de riquezas, y también pues lógicamente añadiendo las tierras y añadiendo a los siervos, que son los que van a estar trabajando esas tierras. Ahora también otro rasgo es que la mayoría, ¿sí?, los reinos en su mayoría se organizaron por monarquías hereditarias, o sea que van a estar cediendo su reino a sus hijos de generación a generación. Otro rasgo que tenían en común estos reinos, estos nuevos reinos que se comenzaron a gestar después de la caída del Imperio Romano de Occidente, es que ellos asimilaron y se hicieron cristianos, adoptaron el derecho romano. Cabe anotar o cabe resaltar que los pueblos bárbaros, ellos mismos no tenían leyes establecidas, sino que tenían eran las costumbres. Y en este caso, pues entonces lo que hicieron fue adoptar el derecho romano con lo que ellos tenían, y ahora iba a ser escritas esas leyes. También el latín se convirtió en la lengua elegida por las clases gobernantes. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, otro rasgo específico y vital, que no solamente va a estar en la temprana Edad Media, sino en toda la Edad Media como tal, es el teocentrismo. Ese teocentrismo, entonces, donde ese hombre medieval es un ferviente creyente y religioso monoteísta. ¿Cómo así que monoteísta? Entonces, que va a centrar su adoración en un solo Dios. Y ese es el caso del cristianismo, ese es en el caso del Islam, ¿sí?, del islamismo y del judaísmo. También se van a dar los imperios defensores de la fe. Pues en esa convicción que se tiene, ¿sí?, de ese Dios, de ser el centro de todo, pues entonces se va a gestar
esa profunda mentalidad religiosa y que va a permitir o va a ser instrumento en un momento determinado para la expansión de reinos, para la expansión también religiosa. Eso en cuanto al teocentrismo y a los imperios defensores de la fe. Tenemos otros rasgos importantes y en este caso que vemos aquí reflejado es la combatividad religiosa. ¿Qué pasaba con estos rasgos? Entonces estaban determinados también por esa religiosidad de ese hombre medieval, que estaba dispuesto a luchar, que estaba dispuesto a tomar las armas de su fe como instrumento para defender esa fe única y que creía que era verdadera. Y pues ahí va a entrar en choque, va a entrar en conflicto con otras religiones y van a surgir enfrentamientos y guerras. Aquí también, entonces, después de identificar algunos de los rasgos que hacen parte de esa temprana Edad Media, también entonces vamos a mirar que van a surgir nuevos reinos, que van a surgir imperios después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y es ahí cuando los pueblos bárbaros comienzan a organizarse, ¿sí? Cuando aprovechan la oportunidad que tienen de tomar territorios que en muchas ocasiones son fértiles, productivos, y ese es el caso entonces de la tribu de los francos, que en un momento va a ser un líder, Meroveo, va a asumir también su hijo Childerico y luego Clodoveo, su nieto, van a de los francos y lo van a convertir en el primer imperio franco, porque van a reunir a todos los pueblos en un solo imperio bajo un mismo poder, y en este caso el Meroveo, que va a formar o a crear o a dar origen al imperio merovingio. Entonces, lo que hace este imperio merovingio es fortalecer a los francos, su pueblo, van a tomar las Galias, que es lo que hoy conocemos como Francia, van a estar disfrutando de ese territorio al máximo y también defendiéndolo de otros pueblos bárbaros que están a su alrededor, entre eso a los visigodos, que estarían ubicados, en este caso los vamos a encontrar ubicados aquí en lo que conocemos como España, que antes era llamada Hispania, aunque aquí vemos que está el Islam, pero esto va a surgir después, ¿sí? Van a venir los musulmanes y van a establecer el Islam también como la religión oficial en España, y eso va a ser parte también de lo que van a defender los francos como imperio en cabeza de Meroveo. Luego de que ya pasa este tipo de formación de este imperio, entonces también va a haber otro declive porque muere, ¿sí? Muere Clodoveo, ya no va a poder tener lógicamente la oportunidad el imperio merovingio de seguir fortaleciéndose, sino que aquellos que comienzan a asumir el poder realmente no tienen ningún interés de preservar lo que hasta el momento había alcanzado, ¿sí? Meroveo, luego Childerico y luego Clodoveo. Entonces queda el imperio, ¿sí? Lo que queda del imperio merovingio va a quedar en manos de Carlos Martel. Él estaba encargado como mayordomo de el servicio, ¿sí? Militar, de la protección como tal de el imperio. Él va a asumir y va a permitir o a dar origen por medio de su hijo Pipino el Breve
a la formación del Imperio Carolingio. Ese Imperio Carolingio entonces va a ser muy importante en la formación, ¿sí?, de nuevas leyes, va a ser importante en la formación de la educación y de otros tipos de organización para fortalecer la alianza con el líder espiritual de Roma, que es el Papa. Entonces vamos a encontrar que en un momento determinado Pipino el Breve, ¿sí?, es un rey coronado, ¿sí?, es un rey coronado gracias a la ayuda que le va a brindar el Papa, porque establecen alianzas para protegerse de los invasores y agresores que van a atacar a lo que se conoce como los estados pontificios en el caso de Italia. Entonces lo que hace Pipino el Breve es brindarle ayuda al Papa, pero eso es una estrategia que le va a beneficiar en un momento determinado, y por esa alianza y esa ayuda que le brinda Pipino el Breve al Papa Zacarías en ese momento, entonces el Papa lo que hace es coronarlo como rey de todos los francos. Así no solamente pasa con Pipino el Breve, se llama así Pipino el Breve porque era de baja estatura. Luego entonces de ello va a tomar el poder Carlos Magno. Carlos Magno, en este caso, entonces él hace de nuevo una alianza, le hace un favor al Papa, establece también la defensa de los estados pontificios para que los otros pueblos bárbaros pues no tomaran esos territorios. Entonces lo que hace Carlos Magno es subyugar, es conquistar y cristianizar a todos esos territorios o pueblos que estaban atacando o que habían querido invadir a los territorios o estados pontificios. ¿Qué pasa entonces? Carlos, en este Carlos Martel, Pipino el Breve y Carlomagno van a dar origen entonces al Imperio Carolingio, y Carlomagno entonces va a tener que enfrentarse continuamente a diferentes tribus bárbaras, y en alianza con el Papa pues entonces va a obtener también otros beneficios y va a ser coronado también como rey. Va a ser coronado como rey, pero va a ser importante porque el Papa León III también lo va a coronar como emperador, pero ya no como emperador o rey de un solo pueblo, en este caso de los francos, sino que lo va a coronar como el emperador en este del Imperio Romano Germano. Ya luego vamos nosotros a encontrar que estos pueblos y estos imperios van a tener también unos dioses, ¿sí? Van a tener una forma de expresar esa espiritualidad, y es por medio de sus dioses. Dentro de esos dioses de los pueblos bárbaros vamos a encontrar a Odín, vamos a encontrar a Thor y vamos a encontrar a las valquirias. En este caso entonces los germanos, ¿sí?, como guerreros, pues ellos van a rendir también muchas veces adoración a dioses, ¿sí?, que no lógicamente van a ser aceptados en el cristianismo, pero entonces ellos rendían culto a Odín, que era el señor del cielo y de la guerra, y también pues entonces iban a comenzar a fortalecer ese tipo de cultos, ese tipo de servicios y de ceremonias a sus dioses. Pero hay que aclarar algo, que hay un momento en que, por ejemplo, con los francos, con los imperios que se formaron desde Meroveo y también desde Pipino el Breve con Carlomagno, ellos van a dejar de lado
¿sí? Todo el paganismo y van a rendir su adoración, van a rendir sus vidas y van a comenzar a ser parte del cristianismo. Es importante, sin embargo, pues habrán otros pueblos, otras tribus que no han cedido completamente ante esa doctrina de la fe cristiana o de la iglesia cristiana católica romana, sino que seguirán extendiendo su adoración a otros dioses. En este caso, como ejemplo, tenemos ahí a Odín, tenemos a Thor y las valquirias, que son un tipo de guerreras semidiosas que van a estar esperando a aquellos guerreros que supieron combatir, que fueron fuertes, que fueron valientes, y ellas las estarán esperando. ¿En dónde? En el paraíso. Esto hace parte de esa temprana Edad Media. Ahí hay algunas características. Aquí vamos a encontrar una representación, ¿sí?, de la educación que fue importantísima para Carlomagno. Resulta que para ellos no era importante el saber leer, sino el saber combatir, el saber defenderse, el tener estrategias para poder vencer al enemigo y conquistar nuevos territorios. Sin embargo, con Carlomagno, ¿sí?, que es el líder principal, el emperador principal de ese imperio romano germánico, él decide algo, y es comenzar a fomentar ese tipo de educación o formación en escuelas. Entonces, por primera vez hay un rey, hay un emperador que tiene el interés en educarse y en formarse, aunque él en un momento determinado no tenía ninguna noción de escribir ni de leer. Pero sin embargo, él comenzó ese tipo de formación, de educación, y abrió escuelas. Dentro de ellas vamos a encontrar la Universidad de Oxford como una de las tantas que comenzaron a gestarse desde que este hombre, o este emperador, dio inicio y se interesó por la educación, o por lo menos para establecer o darle la oportunidad al pueblo y también a los líderes mismos o aquellos que hacían parte de la nobleza, para poder recibir instrucción y formación, y no solamente que fueran los sacerdotes como tal o la iglesia. Esto sería un panorama general sobre lo que sucedió en la temprana Edad Media. Hasta ahí, entonces, para recordar que se caracterizó por el inicio o la formación de reinos germánicos, que se caracterizó por el fortalecimiento del Imperio Bizantino y también por la aparición del Islam, proveniente de pueblos musulmanes, en este caso de un líder espiritual llamado Mahoma. Estos serían características dentro de todos los rasgos que ya hablamos del ruralismo, dentro de esa economía rural, dentro también de la fortaleza que tenían las autoridades espirituales en cabeza del Papa para establecer y para proteger los estados pontificios, ¿sí?, para defenderlos de los invasores y de los agresores. También de esa capacidad que tenía, por ejemplo, los que pertenecían a los francos en cabeza de los imperios que ellos mismos formaron, de unificar a todos los pueblos bajo una misma religión y una misma cultura. Entonces, es importante. Aportes que dejaron los francos, pues entonces las universidades, ¿sí?, un aporte importantísimo para el desarrollo de nuevos conocimientos y la oportunidad de que no solamente se formaran las grandes élites, sino que poco a poco fueran integrándose otras personas, otros personajes dentro de esa misma composición educativa o instrucción como tal. Después entonces de esto, entonces a todos los estudiantes, por favor,
deben realizar la actividad número 1 del módulo, al igual que todo lo que queda en el blog. Cualquier duda, ya saben que pueden escribir, dar su comentario y serán resueltas las dudas de acuerdo a lo que ustedes manifiesten en un momento. Entonces, por favor, sigan adelante, ánimo y muchas bendiciones.